Buenas, mi nombre es Ana Figueroa, estudiante de la Universidad Rómulo Gallegos de la sección 3 de segundo año, que junto con mis compañeros Ana Gordon y Janiel Márquez les vamos a hablar sobre la cadena de transporte de electrones. Lo que es la cadena transportadora de electrones también es conocida como cadena respiratoria. Esta se encuentra en la membrana interna de las mitocondrias. Está formada por una serie de complejos proteicos que van del 1 al 4 y moléculas móviles que las conocemos como la ubiquinona y el citocromo C. En este sistema, los electrones cargados de energía, estos se transfieren de un complejo a otro, los complejos que les acabo de mencionar, liberando energía en cada paso, como si estos descendieran peldaños de una escalera. Esa energía se utiliza para bombear protones hacia el espacio intermembranoso, creando así un gradiente electroquímico. Cuando ya finaliza este proceso, los electrones se combinan con oxígeno para formar agua y los protones regresan a través de la enzima ATP sintasa que utiliza ese flujo para sintetizar ATP, la principal fuente de energía de la célula. Este mecanismo se llama fosforilación oxidativa. Representa la etapa final de la respiración celular. Gracias a él, la energía contenida en nutrientes como carbohidratos y lípidos se transforma en ATP, que lo conocemos también como la moneda energética, que este sostiene todas las funciones celulares. Ahora vamos a hablar sobre uno de los complejos, que es el complejo 1. El complejo 1, también conocido como NADH deshidrogenasa, es la puerta de entrada a la cadena de transporte de electrones en la mitocondria. Su función es oxidar el NADH, transfiriendo los electrones al flavin mononucleótido, luego a través de centros de hierro-azufre y finalmente a la ubiquinona, que se reduce a ubiquinol. Este viaje electrónico no solo mueve carga, sino que también impulsa energía. El complejo aprovecha este flujo para bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso, creando un gradiente electroquímico que más adelante será utilizado por la ATP sintasa para producir ATP. Entonces, lo que es la estructura del complejo 1. Estructuralmente tiene una forma de L, una porción hidrofílica que interactúa con el NADH y los cofactores, y una porción hidrofóbica que se incrusta en la membrana interna mitocondrial y se encarga del transporte de protones. Esta organización permite que la transferencia de electrones y el bombeo de protones ocurran de manera coordinada, siendo un paso súper importante para la respiración celular aeróbica. No obstante, este engranaje esencial puede ser saboteado por diversos compuestos que actúan como inhibidores. Entre estos podemos encontrar a lo que es la rotenona, una insecticida de origen natural. Bloquea la transferencia de electrones entre los centros de hierro-sulfuro y la ubiquinona. Al interrumpir la oxidación del NADH, disminuye drásticamente la producción de ATP y puede provocar un aumento en las especies reactivas de oxígeno. Por su efecto neurotóxico, se ha utilizado en modelos experimentales para estudiar lo que es la enfermedad de Parkinson. También están los barbitúricos, como el amobarbital. Interfieren con la transferencia de electrones desde la flavina hacia la ubiquinona, aunque son conocidos por su uso como sedantes a dosis elevadas, claramente. Pueden comprometer así seriamente la capacidad celular de generar energía. Continuando con el seminario, mi nombre es Janiel Márquez.
Voy a hablar del complejo 2, también llamado succinato deshidrogenasa. Este es único dentro de la maquinaria mitocondrial, puesto que es la única enzima que participa tanto en el ciclo de Krebs como en la cadena de transporte de electrones. Continuando con el seminario, mi nombre es Haniel Márquez. Voy a hablar del complejo 2, también conocido como succinato deshidrogenasa. Este es único dentro de la maquinaria mitocondrial, puesto que es la única enzima que participa tanto en el ciclo de Krebs como en la cadena de transporte de electrones. Podríamos considerarlo un doble agente metabólico, ya que conecta dos procesos esenciales en la producción de energía celular. Su acción comienza en el ciclo de Krebs, catalizando la conversión del succinato en fumarato. En este paso se generan electrones que son captados por el FAT o flavina adenina dinucleótido, formando FAT-H2. Estos electrones luego son transferidos al interior del complejo 2 y enviados hacia la ubiquinona o coenzima Q, que se reduce a ubiquinol o QH2, para continuar así su trayecto energético a lo largo de la cadena respiratoria. A diferencia de otros complejos como el 1, el 3 o el 4, el complejo 2 no bombea protones a través de la membrana mitocondrial. Esto significa que su aporte al gradiente electroquímico es nulo, por lo que los electrones que ingresan por esta vía generan menos ATP en comparación con los que los hacen desde el NADH o nicotinamida adenina dinucleótido, a través del complejo 1. Este complejo también puede ser blanco de inhibidores que afectan su fusión. Uno de ellos es el malonato. Es un inhibidor competitivo del succinato. Al ocupar su lugar, impide su conversión en fumarato, deteniendo así la producción de FAT-H2 y reduciendo el suministro de electrones hacia la cadena respiratoria. Su efecto principal es bloquear el ciclo de Krebs en este punto en específico. Tenemos otro inhibidor, que es la carboxina y TTFA, que son compuestos usados en investigación, que interfieren directamente con la transferencia de electrones dentro del complejo 2. Especialmente entre los centros hierro-azufre y la ubiquinona. Aunque no afectan directamente a la membrana mitocondrial, sí limitan la eficiencia del flujo electrónico por esta ruta. Continuando, tenemos el complejo 3. El complejo 3, también conocido como ubiquinona citrocromo C reductasa o citocromo BC1, es una pieza clave en la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Su función será la de servir de puente entre el ubiquinol, que viene cargado de electrones desde los complejos 1 y 2, y el citocromo C, que es una pequeña proteína móvil que los transportará hacia el siguiente destino, que es el complejo 4. A pesar de su apariencia simple, este complejo realiza procesos altamente coordinados. El citocromo C solo puede aceptar un electrón a la vez, pero el ubiquinol puede transportar dos electrones, lo que obliga al complejo 3 a ejecutar un mecanismo complejo llamado ciclo Q. En este ciclo, uno de los electrones va directo al citocromo C, mientras que el otro se recicla a través del citocromo B, lo que permite movilizar más electrones y aumentar así el rendimiento energético. Además de mover electrones, el complejo 3 bombea protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, fortaleciendo el gradiente electroquímico que será aprovechado más adelante por la ATP sintasa para generar ATP. Así este complejo actúa como una estación de transferencia y, al mismo tiempo, como una bomba energética. Sin embargo, esta eficiencia energética puede ser interrumpida por ciertas sustancias. Un ejemplo notable es la antimicina A. Este antibiótico actúa como un inhibidor del complejo 3, al bloquear la transferencia de electrones desde el citocromo B al citocromo C1. Al hacerlo, interrumpe el flujo de electrones provenientes del ubiquinol hasta el citocromo C1, deteniendo tanto la cadena respiratoria como el bombeo de protones. El resultado, una disminución drástica en la producción de ATP y un posible aumento en la generación de especies reactivas de oxígeno, o ROS, lo que pueden dañar a las células. Muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañera.
El complejo 4, también llamado citocromo C oxidasa, es la última parada en la cadena de transporte de electrones y tiene una misión vital: transferir electrones al oxígeno para formar agua. Este complejo se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, donde funciona en forma de dímero. Su trabajo comienza con la oxidación del citocromo C, una pequeña proteína móvil que transporta electrones. Luego, esos electrones viajan a través de los citocromos A y A3 dentro del complejo, y finalmente el oxígeno acepta 4 electrones para convertirse en agua, completando así el proceso. El cobre es un elemento clave dentro del complejo, presente en su estructura y esencial para la reacción. Sin embargo, esta enzima puede ser bloqueada por sustancias tóxicas como el cianuro, el monóxido de carbono y la ácida, que se unen al grupo hemo del citocromo A3 y detienen el complejo 4, impidiendo la producción de energía. Además de transferir electrones, el complejo 4 también bombea protones fuera de la matriz mitocondrial, contribuyendo a la creación del gradiente que impulsa la síntesis de ATP. Por cada par de electrones que llegan al oxígeno se generan alrededor de 1 mol de ATP, gracias al bombeo de 4 protones y otros 4 necesarios para convertir el oxígeno en agua. Transporte de protones y generación del gradiente electroquímico. En la membrana interna de la mitocondria ocurre un proceso fascinante que es clave para la energía celular. Los complejos 1, 3 y 4 de la cadena respiratoria no solo transfieren electrones, sino que también usan esa energía para bombear protones desde el interior de la mitocondria hacia el espacio entre membranas. Este movimiento crea un gradiente electroquímico conocido como fuerza protonmotriz, que es como una batería cargada lista para generar energía. Este gradiente tiene 2 componentes: una diferencia en la concentración de protones y una diferencia de carga eléctrica, haciendo que el espacio intermembrana sea más ácido y positivamente cargado que el interior mitocondrial. La energía almacenada en esta batería impulsa la ATP sintasa, o sea, el complejo 5, una enzima que funciona como una pequeña turbina molecular. Cuando los protones regresan a la matriz mitocondrial a favor de su gradiente, libera energía que la ATP sintasa utiliza para convertir ADP en ATP, la molécula que alimenta casi todas las funciones celulares. Y por último, el papel del oxígeno como aceptor final de electrones. El oxígeno cumple una función fundamental en la cadena de transporte de electrones, actuando como el último aceptor de electrones en este proceso que ocurre en la membrana interna de las mitocondrias. Durante la descomposición de nutrientes, los electrones son transferidos a través de una serie de complejos proteicos y moléculas transportadoras. Al llegar al complejo 4, el oxígeno recibe estos electrones que han recorrido toda la cadena. Al unirse con los electrones y protones presentes en la mitocondria, el oxígeno se convierte en agua. Esta reacción es crucial porque permite que los electrones gastados sean eliminados, liberando a los transportadores para recibir nuevos electrones. Sin la función del oxígeno como aceptor final, la cadena de transporte se detendría, impidiendo la continuidad del proceso y la producción de energía necesaria para la célula. Así, el oxígeno es indispensable para mantener el flujo constante de los electrones y garantizar el funcionamiento eficiente de la respiración celular.